Esto es por el fallo mundial que hubo ayer. Sí, Con el el- Microsoft, Sí, sí. ayer fue un fallo mundial, fue desde Mundial. De circunstancialmente aeropuertos. estaba por un centro comercial creo que en Saga, y, Y y tuviste apagón ahí también. no podía comprar porque no agarraba el sistema. Yo dije, Ya, se ha ido el sistema de Saga, ¿no? Pero pues no, fíjate, en todo el mundo. era Y esto mundial. demuestra que fíjate que en un momento dado en que ya los coches sean todos electrónicos, todas las aerolíneas, todo no sé qué, como haya un corte de esos informático, estamos vendidos. Estamos ahí en Claro, sus manos, vamos, ¿no? porque hasta en los aeropuertos no Bueno, en los podían. aeropuertos en Europa ha sido terrible la situación. ¿Qué tal colapso? Espero que no me pase cuando viaje Eh, allí. Y eso solo, pero, y en los hospitales, no creo que, ¿no? Los quirófanos también, Sí, no. sí, en Europa ahí, muchas citas y tal se interrumpieron. Ah, ok, ya estamos transmitiendo. sí está configurando la reunión. A mí me sale que ya estamos transmitiendo en directo en Facebook. Sí, es correcto. Muy bien. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Disculpen los minutos de tardanza a inicio del evento de hoy. El día de hoy, IPAC tiene el agrado de contar con Jorge Barraca, quien es un psicólogo, psicoterapeuta contextual, conductual español, muy conocido y querido por todos nosotros, y él hoy día va a responder a algunas preguntas que le vamos a hacer. También tenemos el agrado de compartir la reunión con Armando Martínez, profesor universitario, psicoterapeuta también, conductual contextual, y ambos vamos a ir realizando algunas preguntas a Jorge, que colega, maestro y querido amigo. Muchas gracias, Jorge, por la reunión del día de hoy. Muchas gracias, Armando, por tu compañía y vamos a empezar entonces. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias al Instituto Peruano de Análisis de Conducta y, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos también Armando Martínez, nuestro colega, ¿verdad? Nuestro y siempre tan buen amigo cuando me voy a Lima, me desplazo allí. Gracias a vosotros también por esta oportunidad de intercambiar algunas ideas sobre la psicología conductual y las formaciones que pues dentro de un mes o poco más de un mes estaré impartiendo ahí en Lima. Sí, precisamente hoy día estamos pues a poco tiempo de iniciar nuestros cursos, nuestro curso de activación conductual para la depresión, curso de 2 días, dos seminarios especializados, uno de intervención en conducta suicida, abordaje de la conducta suicida desde la activación conductual para la depresión, uno sobre también la intervención de la infidelidad desde la terapia integral de pareja y vas a hacer, tengo entendido, también una masterclass con una institución Sí, aliada de IPAC, que ya les vamos a ir difundiendo también este evento que se va a realizar. sí, Muchas con Adela gracias, Jorge. Samalvides en Con Cepsicón. Adela Salmavíes, exactamente, exactamente. Y empezamos entonces nuestras preguntas. Jorge, la primera pregunta, y digamos, y con esto tratamos digamos, de ser voceros de estudiantes, de terapeutas, y que siempre estamos preguntándonos sobre cuál es la relación del análisis conductual, digamos, la, la terapia la cognitiva, modificación y terapia de comportamiento, y sobre todo sus raíces teóricas, ¿no? Como el condicionamiento operante, condicionamiento Ujú. clásico, en las terapias contextuales. ¿Tienen una base las terapias contextuales en el análisis conductual? ¿O todavía Sí, estamos hablando de repente que tiene una base más en las terapias cognitivas? ¿Cómo podemos abordar esto? pues es un tema pues con muchas ramificaciones y opiniones. Es el caso que yo, justo hace un año, cuando tuve la ocasión de nuevo de estar allí y el Colegio de Psicólogos de Perú, pues tuvo a bien, ¿no?, que hacer
una presentación allí conmigo y tuve el honor de que me nombraran pues psicólogo honorífico, con lo cual estoy muy orgulloso de ser psicólogo peruano también. Eh, Justamente digo esto porque abordé el tema de las bases conductuales en la activación conductual, que es una terapia contextual como todo el mundo conoce, ¿no? Y abordé un poco volver a las raíces conductuales para conectar la activación conductual con ella, como también pienso que sucede en la terapia integral de pareja y de otras que yo no voy a hablar en esta ocasión, como la terapia de aceptación y compromiso, la psicoterapia analítico-funcional. Desde luego, en esas terapias hay para sus autores una clara base conductual, bastante más que cognitiva. Sin desdeñar todas las aportaciones terapéuticas, sobre todo las herramientas terapéuticas que la terapia cognitiva haya podido proporcionar a lo largo de los años. Pero en realidad es porque en nuestro pensamiento contextual hay una filosofía de base, la contextual funcional, que abarcaría los procedimientos conductuales clásicos, sensibilizaciones, exposiciones, en fin, los que todos conocemos, el manejo de contingencias, por supuesto, como los desarrollos que posteriormente, si se quiere, post-skinnerianamente, se han ido incorporando a este árbol común. Así que podríamos entenderlo bien entendido en el sentido de ir a la epistemología de las intervenciones, de los modelos, y no tanto a sus técnicas específicas como de la misma base. Eso es, ya digo que eso es una postura, pero es verdad que muchos psicólogos, muchos terapeutas, hablaría en general, se acercan a las terapias contextuales porque algunos de sus ejercicios, ejemplos, metáforas, estrategias, herramientas les resultan atractivas y no las vinculan tan directamente a esa base conductual. Yo creo que es mejor tener una buena base conductual, entender bien los condicionamientos clásicos y operantes y, por supuesto, lo que se ha trabajado posteriormente, ¿no? La derivación de funciones, los trabajos de Sidman, en fin, para entender por qué hay también estas nuevas técnicas o nuevas intervenciones, pero que deberían, desde mi punto de vista, encuadrarse en eso. Ya sé que, en particular, cuando se tocan temas como mindfulness, o no sé, valores, el sentido de la vida, pues parece que eso pues bordee más otras tradiciones terapéuticas, la logoterapia, etcétera, ¿no? Pero digamos, si se conocen bien las bases conductuales, es también un camino lógico recorrer la secuencia hasta las intervenciones contextuales. Ay, José, estás sin activar el micrófono. Estoy sin activar. Ahora ¿Considerarías, mismo. Jorge, que las terapias de tercera generación, las terapias contextuales, como que han revitalizado el análisis conductual, como que han colocado en la palestra al, al- al- no solo a la modificación de conducta, sino a las teorías conductuales? Diría que sí, porque esos mismos autores hablan de volver a esas raíces y en particular el análisis funcional, que quizá ha sido muy relegado, muy arrumbado a partir sobre todo de la aparición de las estrategias cognitivas, ha vuelto a recuperar su papel preponderante en el acercamiento conductual y contextual. Ningún terapeuta contextual deja de apreciar la importancia de un análisis funcional del lenguaje natural, por supuesto, a veces, ¿no? Pero es que gracias a eso sí que se han entendido incluso mejor, vamos, se entiende mejor el valor inapreciable para explicar la conducta. Así que yo diría que más que, o sea, parece que durante un tiempo hubo unos terapeutas conductuales clásicos, vamos a llamarles, que miraban con recelo esto del contextualismo. Pero yo creo que con el andar del tiempo, entendiendo poco a poco, gracias a las formaciones, gracias a las lecturas, más su ámbito y su filosofía de fondo, han comprendido que era una manera de otra vez revitalizar, perdón, los enfoques conductuales.
¿Mm? Muchas gracias. Adelante, Armando, Sí, adelante. sí, 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 Jorge, caramba, bienvenido y además, pues, gracias. felicitar a José por IPAT, ¿no? Caramba, un instituto bastante serio que hace cursos de formación, cursos cortos, muy serios y qué bien, Jorge, caramba, tú siempre apoyando en esto y pues nos agrada mucho tenerte por acá, por Perú, para los cursos que vas a venir a dictarlos, ¿no? Y estamos muy contentos de ello. Tu, tu aporte gigante, ¿no? Dentro de toda tu Bueno, experiencia, tus gracias. conocimientos vastos, ¿no? Sobre la terapia conductual, ¿no? En general, activación conductual, terapia integral de pareja y Mm, tus libros muy interesantes, ¿no? Jorge, eh, me ponía un poquito a pensar respecto a lo que hace un momentito decías sobre cómo se ha empezado a revalorar quizás inclusive el análisis funcional mm, conductual mismo, ¿no? O sea, mm, sí, un poco preguntaría, o sea, ahora, por ejemplo, el análisis funcional conductual obviamente se utiliza como parte de una evaluación y de intervención muy relevante, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es en la actualidad? O sea, en todo el mundo ¿cómo estás? sí, Decía, el análisis funcional conductual, es una herramienta ahorita, me parece, muy importante, ¿no? Para el clínico, ¿no? Dentro del contexto ya sea de evaluación o de intervención y que te pautea, o sea, cómo trabajar con el mm. consultante, ¿no? Entonces, eh, me pregunto un poco era, o sea, ¿y por qué recién un poco se está revalorando eso, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se ha esperado de repente que no? Las personas que nos hemos formado también en másteres, como me pasó a mí, maestrías, que siempre lo hemos tenido presente, mm, creemos que es como el gran secreto una y otra vez redescubierto por los psicólogos, ¿no? Que nos llama la atención, que formulado desde hace tantas décadas, el que de vez en cuando tengamos que recordar que ahí tenemos un modelo explicativo tan importante, tan poderoso, tan claro, tan científico, tan lineal para guiar nuestras intervenciones y basarlas en la evidencia, nos sorprende que ahora, bueno, y nos alegra, claro, que poco a poco vuelva a cobrar la preponderancia que tiene que tener. Porque yo creo que ha habido una época en la que mal entendido quizá el enfoque científico de la psicología, se ha orientado mucho la intervención, lo que parecía que era como más empírico de hacer, que era definir bien qué categoría diagnóstica tenía la persona, fuese depresión, ansiedad, angustia, trastorno de estrés postraumático, y a partir de ahí elegir los tratamientos basados en la evidencia que los manuales, libros estupendos como el de Barlow, por ejemplo, nos ofrecían. Entonces ese modelo ha entrado en crisis, entró en crisis ya por las mismas categorías diagnósticas, que claro, me empezó más o menos bien lo del DSM, pero las derivas que ha tenido han hecho que se fuera también desplazando en el peso de importancia respecto a las intervenciones, al menos una desconfianza hacia lo que parecía científico, ahora parece que no lo es tanto, ¿no? Nos hace desconfiar. Pero sobre todo ese acercamiento de decir, esta persona que tiene trastorno de angustia con agorafobia, entonces ya sé, voy a mi manual y entonces, pues nada, vamos a hacer una intervención en la que aprenda relajación muscular progresiva, luego vamos a hacer un cuestionamiento de las ideas catastrofistas de que se va a morir, de que le va a pasar algo cuando tenga la crisis de angustia, y luego vamos a hacer una exposición progresiva a las situaciones evitadas. Y así estoy haciendo el acercamiento científico que digo, protocolario y protocolizado, que es el que me va a ayudar. O sea, me parece que me daba una seguridad. Pero ya digo, todo eso con el andar del tiempo y sin desdeñar la importancia que haya podido tener en el curso de la implantación de la psicología como una terapia comparable a las otras, a las medicamentosas sobre todo, ahora mismo
nos parece que ese es un acercamiento más que cuestionable. Nos parece que el camino, y ahora es cuando voy a enlazar con lo del análisis funcional, me parece que la elección de las estrategias no puede deberse a unas categorías diagnósticas, por lo demás, muy cuestionadas, en las que hay unos solapamientos tremendos. Tiene ansiedad o tiene depresión, porque parece que en el manual tengo que elegir un tipo de intervención si tiene ansiedad y en otro tipo de estrategias si tiene depresión o si tiene estrés postraumático, mientras que la visión, lo que me salva de eso es hacer un buen análisis funcional y ver qué aprendizajes ha habido, qué factores están manteniendo ahora mismo esas conductas problemáticas de escape, evitación, lo que sea, y ahora sí, en base a ese análisis funcional, proponer las estrategias que van a ayudar a esa persona, porque la naturaleza de la intervención psicológica es ideográfica, no es nomotética, es al caso, es en este caso en particular los problemas que presenta la persona. Y eso solo nos lo ofrece el análisis funcional. Añadiré que además el análisis funcional nos conecta con principios básicos de la psicología, grandes aportaciones, como son, por supuesto, el reforzamiento, el castigo, la extinción, los fenómenos de generalización, los fenómenos de discriminación de estímulo. Es gracias a que hacemos esos análisis funcionales que recuperamos esas explicaciones tan poderosas para comprender por qué las personas actúan como lo hacen, que es al fin el propósito de la psicología como ciencia, ¿no? Un control y una explicación del comportamiento. Por eso te diría, Armando, que de nuevo recordar esto y volverlo a recuperar siempre va a ser una aportación muy valiosa para los psicólogos. Claro, y es que el análisis funcional, Jorge, precisamente es esta triple relación de contingencia utilizada para explicar comportamientos, en nuestro caso, en el entorno clínico, pero claramente Mm. puede aplicarse En en cualquier cualquier otro, entorno claro. otro, ¿no? Es verdad, Y yo tengo que disculparme por mi sesgo como clínico de poner no, siempre ejemplos que tienen que sí, ver con eso no, y no con problemas educativos, Claro. por problemas de salud, bueno, claro, si quieres. y a veces probablemente, digamos, quienes están revisando hoy en día el análisis funcional, como que a veces nos olvidamos que es precisamente es la triple relación de contingencia, es el análisis de la triple relación de contingencia Mm, que revisamos en análisis conductual. Jorge, entrando un poco más en el tema, digamos, de los entrenamientos que nos sí. vas a dictar, realizar, ¿cómo entender la depresión desde el contextualismo? ¿Cómo Mm. podemos entenderla? ¿Seguimos revisándola o entendiéndola como un problema de neurotransmisores, como una problemática dentro de los manuales de criterios diagnósticos? Mm. ¿Cómo entender hoy en día la depresión desde el Sí, contextualismo? esto es también un aspecto crucial que espero que las formaciones, los libros, ¿no? que puedan tocar este tema son muy importantes porque ayudan al psicólogo a entender el nivel de su intervención, el nivel de lo psicológico, que no es el ser un psiquiatra junior, porque no puede dar las medicaciones, por decirlo así, ¿no? El caso es que frente a la visión biologicista, que tienen la mayoría de las personas, y por desgracia incluso psicólogos, sobre que la depresión sea algo que le pase ahí en el cerebro a uno, la visión contextual, haciendo honor a su nombre, tiene una visión en realidad más bien exteriorizante, si se quiere, ¿no? Ver la vida de la persona y ver las circunstancias que rodean a esa vida. Así que frente a la depresión biológica está la depresión como una situación de la vida, desde una perspectiva, si se quiere, existencial, pero no en el sentido de la terapia o filosofía existencial, sino de la existencia, de la vida, de las contingencias que están alrededor de la persona y las conductas que éste emite en relación a esas contingencias. Así que, en otras palabras, la depresión no sería algo dentro, sino una situación en el que está la persona. Y esto de nuevo nos conecta con algo que comentaba hace un momento sobre el cientifismo, ¿no? Parece que si alguien habla de correlatos biológicos, neurotransmisores, conexiones, regiones y áreas cerebrales, pues es más científico. Pero ya lo dijo Skinner esto como en los años 50.
que ningún conocimiento biológico del cerebro, muy necesario, daría una explicación de las conductas de las personas. Cuanto más indaguemos en el cerebro, cuanto más sepamos de neuronas y conexiones neuronales, mejor, por supuesto que sí. Pero que eso va a dar cuenta de la explicación del fenómeno comportamental, hay que seguir diciendo, hay que seguir reivindicando esta gran conclusión de Skinner, porque son niveles de análisis distintos. Aunque el psicológico necesite y se sostenga sobre la biología, eso no quiere decir que la biología la explique, siempre sería un reduccionismo. Y por eso digo que también en cualquier trastorno, todo el mundo entiende que una ansiedad, mejor dicho, vamos a poner claro, una fobia, para que sea muy claro, un caso de ansiedad, no se explica por las conexiones neuronales, se explica por el refuerzo negativo que las personas tienen cuando escapan de situaciones que les resultan aversivas, cosa que ha sucedido por su historia de aprendizaje. Entonces, ¿por qué yo no me subo en el ascensor o en el avión o no salgo a la calle si hay perros? Y entonces veo en mi biografía que me quedé encerrado en un ascensor, tuve un viaje con turbulencias o me mordió un perro. Y que ahora ya no salgo y me quedo aliviado porque no me expongo a esas situaciones. ¿Hace falta que me den todos los correlatos biológicos de ese comportamiento? ¿Me va a ayudar eso al tratamiento de las personas? Pues lo mismo cabe con respecto a la depresión. Que yo sepa cómo pueda estar sus conexiones neuronales, pues me parece muy útil. Cómo pueda ser su nivel de serotonina o dopamina, me parece muy útil, pero no muy práctico de cara a mi labor. De cara a mi labor, lo que tendré que hacer como psicólogo es ayudarle a entender de dónde viene esa situación y esos comportamientos que están perpetuando la depresión, por decirlo así, la tristeza si se quiere, ¿no? Y actuar en consecuencia y cambiar esas contingencias por medio de la acción de la propia persona o facilitándolo a través de cambios en su entorno. Eso como psicólogo es lo que me va a ayudar. Y por eso necesito tener esa perspectiva y por eso cualquier curso como el que vamos a dar, ese taller de activación conductual de 2 días, pues va a servir empezando para explicar cómo se comprende la depresión desde esta perspectiva, que va a ser la que, una vez comprendida, justifique toda la labor de las técnicas que se van a poner en práctica. Claro, es decir, sin lugar a duda, es decir, nosotros podemos entender que los comportamientos, como lo señalas, o en todo caso, lo psicológico, inevitablemente tiene que relacionarse con lo orgánico, ¿no es cierto? Por supuesto, por Porque lo supuesto. que se comporta es un organismo, ¿no? Entonces, sin un organismo no hay un evento psicológico, no hay conducta, pero el organismo, pues como lo señalas, precisamente no tiene una relación causal con el comportamiento que tiene otro tipo de explicaciones, ¿no es cierto? Claro, Y y es lleva a importante. confusión, porque, claro, si yo digo, ya, mi cerebro me está diciendo que actúe no sé cómo, ¿no? Mi cerebro aprende, mi cerebro no sé qué, ya, estoy cayendo en un tipo de dualismo, soy yo el que aprende, soy yo el que está deprimido, ¿no? Porque si no, si me centro mucho en los neurotransmisores, parece que sean esos los que hacen que yo esté deprimido, o sea, pero parece que lo pongo en el órgano en vez de en la persona y en su biografía. Somos seres humanos, bueno, y los animales también, tienen una historia detrás, y Por esa supuesto. historia detrás que ha conformado las conexiones neuronales, igual que ha conformado, por tanto, el contenido de su experiencia, es fundamental. Si nos olvidamos de eso, nunca podremos ayudar holísticamente o completamente a una persona que sufre. Claro. Qué interesante lo que ha señalado esto, como si el cerebro pensase, ¿no? Como si el cerebro tuviese una inteligencia autónoma diferente a la del Eso es, sujeto, es ¿no? ese Es el, homúnculo, ¿no? Que es el que piensa, recuerda, sabe, clasifica, ¿verdad? O O sea, algunos dicen, mi corazón me ha dicho. sí, sí, es otra variante, Ah. exactamente. ¿Qué tan importante, Jorge, lo que comentas, con lo decía también José, la historia individual, ¿no? La historia de actos conductuales que pues ha ido
relacionándose dentro de su historia psicológica, ¿no? Claro. O sea, o sea, las conductas que está manifestando no son pues gratuitos que se le ocurrió en ese momento, ¿no? Sino es parte de toda una historia, ¿no? De Cogen crecimiento su psicológico, función, ¿no? cogen Ujú, su función dependiendo de esa historia ujú, de aprendizaje, ¿no? claro. ¿Por qué a Es- mí ahora me asusta una música, vamos a poner, ¿no? ¿Por qué me alegra o por qué me entristece? Pues a lo mejor es la música que sonaba cuando me dieron una noticia de la muerte de mi abuelo. Entonces, si yo oigo la noticia descontextualizada de esa historia contingencial, claro, no entiendo qué le pasa a las personas y puedo pensar, están locas o hacen cosas raras. Bueno, hacen cosas que tienen que ver con su historia. Y cuidado, esto me interesa siempre mucho, porque cuando parece que uno hable de biografía, enseguida asoma cierta duda o suspicacia en las personas porque eso no parece muy científico, eso casi nos recuerda a Freud, ¿verdad? Y entonces parece que entendido de cierta manera eso de indagar en qué le pasó o qué le pasó muy tempranamente aún, pues nos conecte con cosas poco científicas, vamos así. Pero bueno, es que eso es una mala comprensión de la historia de aprendizaje o una limitación respecto a la historia de aprendizaje. Cuanto más sepa yo de esa persona, de todas sus interacciones y lo más antiguamente que pueda, pues mejor aún. Uno de los cursos va de la terapia de pareja. ¿Cómo puedo yo entender mis comportamientos con mi pareja si no sé de qué relación tenían mis padres entre sí, qué vi yo en mi casa, qué entendía yo como una pareja dichosa, una familia feliz, y qué me ha pasado en otras relaciones de pareja que he tenido anteriormente? Es que no van a tener ningún peso en cómo juzgo, valoro, siento yo mi relación actual. Pues cualquier persona te diría, pues obviamente. Y sin embargo, parece que los psicólogos conductuales tengan cierta suspicacia con los temas de indagar en la vida de las personas. No, yo noto a veces esa cierta tal, no, bueno, vamos al presente, decimos, vamos a los problemas presentes, pero es que los problemas de presentes se entienden por la historia pasada. Otra cosa es que haya unos estímulos actuales que hacen, que son estímulos y son evocaciones funcionales de aquello que sucedió, que puede haber sido hace muchísimos años. Claro, y a veces olvidamos que los refuerzos, por ejemplo, y tanto los estímulos y con precisión los refuerzos, y ya también esto estaba en Skinner, se definían en relación a que hayan incrementado alguna respuesta pasada. Mm, Es decir, yo mm, no puedo mm, determinar un reforzador porque a mí se me ocurre, sino pues en la entrevista debo hacer la historia para determinar precisamente, para encontrar qué era lo que en el pasado, qué evento en el pasado ha reforzado, y ahí pues señalar que es precisamente un reforzador, no porque a mí se me ocurre. Y ahí como lo señalas, Jorge, es importante la historia, indagar en la mm, historia. mm, mm. Ahora, Si quería yo ir, no perdón, sí, hubiese, perdón, si yo no hubiese dejarme hacer una broma o bueno, ¿no? Respecto a mis estancias ahí, ¿no? Si yo no hubiese comido el año pasado un cuy, si lo he dicho bien, y no hubiese tomado, eso voy a confesar que lo he hecho más frecuentemente, un pisco sour cada vez que estoy allí, probablemente mis deseos de volver a ese restaurante o a ese lugar donde me tomé el pisco sour serían menores, ¿no? claro, Y eso claro, pasó hace un año, sí. pero ahí está, como elemento aprendido para estimular mi deseo de viajar de nuevo a Lima, ¿no? Claro, eso, en todo caso, eso no aparece por generación espontánea, Desde sino más luego. bien tiene toda una asociación, como señalaba Armando. ¿Cómo podemos ahí entrelazar, Jorge, la activación conductual, ¿no? Como activación conductual con este entendimiento de que la situación, que el sujeto en situación de depresión podría de alguna manera mejorar su estilo de vida, su calidad de vida o buscar una vida valiosa, ¿no? Claro que sí, justo has utilizado el término que iba a emplear para responder, los valores. Los valores son un tipo de construcción, si se quiere es un constructo, un tipo de constructo no como la personalidad o cosas así, ¿no? Con sus claros correlatos comportamentales. Bueno, y adivinaría que la personalidad también se puede hablar de los correlatos conductuales, ¿no? Un tipo, un enfoque
de personalidad, ¿no? De visión de la personalidad. Entonces, ¿qué es eso, no? ¿Por qué la vida deja de tener atractivo o gratificación para una persona en la situación depresiva? Pues porque de alguna manera las cosas que está haciendo le están impidiendo o dificultando el contacto con esos reforzadores. Y esos reforzadores para él tienen importancia, valor, porque conectan, porque digamos de alguna manera son los que confieren sentido a la vida. Entonces el término ese valor o sentido de la vida puede parecer muy ajeno a lo conductual, pero con ellos en realidad estamos hablando de un tipo de reforzadores que han tenido especial importancia en la vida de las personas. Entonces, lo que pasa es que son clases de reforzadores y no son reforzadores específicos, abarcan muchos tipos de conducta. Por ejemplo, si para mí volver a tener el contacto con mis hijos es importante, eso se puede traducir en múltiples conductas. Pero yo hablo de valores, el valor de actuar como padre, me estoy refiriendo a ese tipo de conductas, pero estoy hablando de una clase de comportamientos, una clase de conductas que luego pues tendrán sus distintos o sea, su determinación específica en cada caso. Eso es como la idea también de lo que se hace en la depresión, porque eso se escapa o no se entiende o, en un momento dado por la persona en particular que está deprimida, o se ve tan lejos de esos reforzadores, no es capaz de trazar el camino hacia la recuperación de esos reforzadores, o los ve tan lejanos o tan improbables de alcanzar, que solo está determinando su conducta actual por esa supuesta dificultad, y lo que hacemos con la activación conductual es de alguna manera moldear o encadenar los pasos que van a llevar a ese reforzador final último de mayor peso. Esas son las conductas que vamos a activar, de ahí el nombre de la terapia. Entonces, lo que estamos haciendo es siempre trabajar con reforzadores, pero para conseguir determinados reforzadores, pues no basta una conducta, hace falta un encadenamiento de conductas, así que de nuevo estamos conectando con bases conductuales muy básicas, ¿no? Muy fundamentales, técnicas muy de inicio, pero que acaban teniendo un alcance muy lejano, muy superior a lo que se podría pensar de entrada. Jorge, y Sí, esto a propósito, obviamente, pues del curso que vas a dictar en agosto acá en sí. Perú, y que pues, y cómo poder entender o definir la depresión desde el punto de vista, pues, de la activación conductual, ¿no? O sea, una definición, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, empiezo hablando en el curso de eso, tiene que ver en parte con lo que he contestado ya, del enfoque contextual, de una visión no biologicista, por supuesto, pero intentando ser muy sintético, diría que tiene que ver con la situación depresiva, con una pérdida de reforzamiento que otorgaba la vida, en la que se ha podido caer de golpe o más frecuentemente de manera progresiva. Es una situación, por tanto, en la que no tengo reforzadores importantes, valiosos para mí, que le dan sentido a mi vida, y que probablemente se está perpetuando esa situación por las conductas de evitación que de entrada estoy emitiendo. Me explico. Si antes he puesto el ejemplo de las fobias, de las evitaciones. ¿Por qué se mantiene mi fobia a los perros? Pues probablemente porque siempre estoy evitando el acercarme a unos y tener otras experiencias de contacto con animales en los que vea que no hay ningún peligro, no me muerden, no, y tal, ¿no? Pues lo mismo pasa con la depresión. Esa es una gran aportación de la activación conductual. Es entender que yo no estoy poniéndome en contacto con reforzadores porque las conductas de evitación iniciales que emito, que me sirven como evitación, ¿evitación de qué? Pues evitación de un malestar a corto plazo, porque a lo mejor volver a hablar con mis amigos, volver a mi trabajo, volver a intentar una relación de pareja, si he tenido pérdidas en cada una de estas áreas, es muy duro y la evito refugiándome ensimismándome, refugiándome en casa,
pero a la larga me impiden contactar con esos reforzadores valiosos para mí. Si yo he estado, pongamos el ejemplo sencillo que he dicho hace un momento de ser un padre, ¿no? Si yo he estado durante tiempo fuera del contacto con mi hijo, me siento culpable y entonces no quiero jugar con él o no me siento capaz de jugar con él, pues nunca voy a recuperar esa relación. Aunque al principio me sienta mal por reaparecer y volverme a ocupar y ser otra vez un padre pues, cuidadoso, me van a saltar sentimientos, por supuesto, de culpa por no haberlo hecho bien. Pero si lo supero y sigo trabajándome la relación con mi hijo, pues al final vendrán esas gratificaciones. Así es como podré ir saliendo de ese hoyo de la depresión. Jorge, ¿y por qué algunas personas muy fácilmente pueden hacer depresión, ¿no? Y otras Claro, de porque hay repente una historia de cuando pasan por una situación similar o una pérdida muy importante, de repente, claro, de repente están dolientes, pero no llegan tan a Mm. hacer depresión. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué ocurre eso, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver efectivamente con la historia de aprendizaje que ellos tengan, el significado, la función, decimos nosotros, que determinadas situaciones puedan tener para una persona. A lo mejor, para mí, si he vivido varios despidos laborales y luego he recuperado mi trabajo, tener un despido laboral, bueno, pues me desanima, sin duda, pero no me lleva a una situación, como he tenido otras experiencias de aprendizaje positivas después de esa situación, pues a lo mejor no me lleva a una situación tan pasiva y tan inactiva que me impida recuperar trabajo. Mientras que si no ha sido el caso de otra persona, si nunca ha tenido esas situaciones, es una posible explicación, claro, pues entonces, porque también puede tener que ver con los modelos que haya visto en su casa o en los medios sociales o lo que sea, ¿no? Pues para esa persona en particular sí es un motivo de depresión. Lo que a mí me deprime, evidentemente, no es lo mismo que te deprime a ti. ¿Dónde encontramos la explicación? ¿En la genética? Yo no creo en eso. Yo creo más bien en la historia de aprendizaje. Interesante, interesante cómo es que realmente el contexto actual o el contexto en cuanto a historia contextual se convierte en algún punto importante Mm, que mm. explica cualquier tipo o estilo, ¿no? O estilo de comportamiento. Jorge, y en Perdón, cuanto... no quiero Sí, decir, para añadiría, porque si no, la gente va a pensar que todo lo vivido directamente va a tener que ver con uno. Bueno, lo vivido directamente o vicariamente, o sea, o por reglas que uno ha asimilado sin que sea una experiencia directa, ¿no? Yo aprendo por contingencias, pero también aprendo por reglas. Así que hay veces que lo que hay que hacer es desmontar, desmantelar determinadas reglas que son las que tienen que ver con que yo me siga encontrando así, que haga esas asociaciones. interesante, ¿no? Desmontar algunas reglas. Lo que probablemente en terapia cognitiva se denomine trabajar sobre los esquemas mentales, ¿no? Que imagino que en análisis conductual son reglas que se ha ido estableciendo el sujeto o que está siguiendo el sujeto, ¿no? Sí, Interesante. la palabra esquema ha sido el problema que ha acabado teniendo, ¿verdad? Es que ya no se sabe, ya nadie sabe qué haya detrás. Es tan ambigua, no tiene tantos significados. Esquemas, ahora la terapia de esquemas de Jung presenta como un modelo novísimo, aunque a mí, francamente, me parecen muchos esquemas de toda la vida, ¿no? Pues, pero bueno, no me meto ahora a un debate sobre esa cuestión. Los esquemas cognitivos de Beck eran unos, pero claro, creencias básicas, ideas irracionales, ¿no? Hay un campo ahí polisémico que no muchas veces hace fácil esas asociaciones, pero esto es una regla, nosotros entendemos las reglas como un tipo de aprendizaje, igual que el de las contingencias. Entonces eso nos libera de cierta presión sobre dónde situarlas o cómo encuadrarlas dentro de la psique de las personas. Ujú. Porque ¿dónde tengo Interesante, yo mi aprendizaje contingencial? Pues en todas partes, ¿no? Pues lo mismo tengo el de las reglas. sí.
¿Cómo nos lleva esto, Jorge, a entender un poco este tipo de accionar suicida, de este tipo de comportamiento suicida y cómo puede contribuir la activación conductual en todo esto, ¿no? Y no de repente, o complementar la mirada de un internamiento o un psicofármaco. ¿Cómo Mm. entendemos desde la activación conductual este comportamiento suicida? Sí, el taller especializado que voy a dar, breve, pero centrado en eso. Por eso no hablo de como prevención de la conducta suicida ni nada así, porque eso sería, por supuesto, algo muy amplio. Mi objetivo con esas clases, ese seminario, en realidad, es simplemente mencionar cuáles son las aportaciones de la activación conductual en la prevención del comportamiento suicida y de la ideación suicida, si se quiere un poco, ¿no? Es solo eso, pero, pero en fin, no es poca cosa, ¿no? Porque para mí la activación conductual hace una gran aportación que he visto que de otra manera, denominado de otras maneras, se ha ido hablando en los protocolos de intervención que hay ahora sobre la conducta suicida. Y es que hace un momento hemos estado hablando de la función. Y es que eso es justo lo que aborda la activación conductual. La función de la conducta o la ideación suicida en un momento dado. Indaguemos en qué función tiene esa gran recuperación, de nuevo, del análisis funcional, por cierto, qué función tiene fantasear con suicidarse o incluso estar a punto de cometer un suicidio, ¿no? O un intento fallido de suicidio, ¿no? Cuando luego hablo con la persona. ¿Cuál era el objetivo de eso? ¿Realmente era desaparecer? ¿O era dejar de sufrir? ¿O era dejar de estar en contacto con una cosa que era una amenaza a medio o largo plazo? Por ejemplo, yo tengo una enfermedad crónica y no quiero verme dependiente o sufriendo a la larga. Es una función, incluso voy a ser ya ahora más imaginativo, ¿no? ¿Quiero hacer daño a alguien con mi muerte? Entonces, la Mm. función en realidad es un acto agresivo hacia otras personas, pero me merece la pena el precio de eso por ese despecho. En fin, lo que quiero decir es que la manera en que me puedo acercar a eso tiene que ver con el análisis de la función. Y cuanto más sepa de eso y más le pueda transmitir a la persona en esa situación. Por supuesto, esto no quiere decir no tomar todas las medidas de seguridad previas, como has podido decir, en un momento dado un internamiento, una medicación que le tenga de una manera, pero eso no va a resolver el problema a la larga, claro, ¿no? La atención de otros familiares, la presencia constante de familiares, cuidadores, en un momento dado en que hay un altísimo riesgo de suicidio. No estoy diciendo nada de eso. No es un juego de salón ponerse a hablar sobre esto, es un tema muy importante. Pero si vamos a la entraña del asunto, tendré que determinar eso, qué función tienen para esa persona en particular, porque siempre va a ser idiosincrásico, ¿no? El comportamiento suicida. ¿Qué, con qué está conectándose cuando planea o fantasea? Es que a veces la función de simplemente distraerse pensando en cómo se moriría ya satisface y ya no hace falta ir a más. Hay mucha gente que se puede ocupar, entretener y eso no hace que el riesgo suicidio siempre aumente. Tiene una función de estar pensando en esas cosas en vez de en resolver los problemas de mi vida, Mm. paradójicamente. En fin, por eso digo que ese análisis es una aportación valiosa para mí de la activación conductual en este campo. Sí, muy interesante, ¿no? Y donde el análisis funcional también puede ahí convertirse en una herramienta importante para la explicación. Jorge, Sí. vamos a hacer un cambio no de modelo, pero sí de tema. Cuéntanos, por favor, cómo interviene la terapia integral de pareja, cómo se convierte en una terapia contextual y qué tanta evidencia tiene en el manejo de las parejas. Muy bien, ya muy brevemente, porque por Y desgracia vamos a tener que ir terminando y es un tema que hablaré con más detalle en los dos seminarios también, el que daremos con Adela, ¿no? Y el de IPAC. Pues la IBCT, aunque parezca, quizá porque se ha difundido algo menos de lo que debería, una terapia muy moderna, ya lleva desde los años 90, finales de los 90 realmente, ¿no? Pues publicando y presentando evidencia de su eficacia como terapia de elección para los tratamientos de pareja, para los problemas
de pareja, ¿no? El caso es que es una terapia también muy vinculada a la terapia conductual. Uno de los padres de ella es el mismo Jacobson, que es también el padre de la terapia conductual de pareja. Así que tiene un nuevo hijo, vamos a decir, ¿no? Tuvo otro hijo, que es el de la terapia integral conductual de pareja, con el que tiene sus conexiones, pero también sus diferencias cualitativas. Hoy en día se puede decir que la terapia integral conductual de pareja tiene una evidencia de ser algo superior a la terapia conductual de pareja, que por lo demás era era una terapia ya más probada, con muchos más ensayos clínicos que el resto de las terapias de pareja. Y como es un tema tan difícil, tan retador, ¿no? Tan difícil también en el nivel de las habilidades terapéuticas, la terapia de pareja, quiero decir, saber que contamos con intervenciones que pueden ayudar a miles y miles de parejas a afrontar esas situaciones sin que siempre se tengan que esperar cambios radicales o absolutos, pues es una gran aportación de la psicología. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a explicarnos un poco sobre estas terapias. En Perú, al menos, desde donde se va a realizar los cursos, el entrenamiento en vivo, bueno, y también se va a difundir a nivel de Latinoamérica o países de habla hispana. Estamos aprendiendo, estamos introduciéndonos mucho en las terapias de tercera generación o Estupendo. contextuales, y va a ser un gran aporte realmente el que vas a dar. Y Ojalá, ojalá que sí. siempre con mucho gusto te vamos a recibir en el mes de agosto. Y yo con mucho gusto os agradezco de nuevo la invitación. Sé que también es un esfuerzo y una apuesta por vuestra parte, valiosa. Así que muchas gracias de nuevo y encantadísimo de volver a estar con vosotros. Jorge, bienvenido de nuevo. Te esperamos en agosto, por Gracias, acá por Armando. Perú, en los dos cursos. ¿Ah? Gracias, Gracias, claro que sí. gracias Armando también por tu compañía, por las preguntas que has realizado, que han complementado la entrevista. Gracias Jorge una vez más y nos vemos muy pronto en Lima, Perú. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Muchas Chao. gracias.